¿Secuestrada por aluches o abducida por extraterrestres? En mayo de 2025, en Chimilá, Yucatán, hubo un suceso muy interesante por todo el relato alrededor del mismo. Interesante para el campo de la ufología e interesante para el campo de la investigación paranormal. Resulta que doña Teodora, una señora de la tercera edad, dando un paseo por el monte, se extravió aproximadamente 3 días según los registros. Evidentemente esto pues alertó a los familiares, amigos, vecinos, incluso a las autoridades y decidieron emprender la búsqueda. Durante 3 días no se supo absolutamente nada de doña Teodora hasta que fue encontrada por las autoridades. Sí, en un estado de deshidratación, también de inanición, no había comido nada. Obviamente al ser persona de la tercera edad, pues se resiente mucho más el extraviarse en el monte, eso es más que obvio. Fue llevada al hospital y posteriormente, según se reportó, al menos en ese entonces, que doña Teodora había regresado a casa y que ya estaba de alguna forma descansando con sus familiares. Pero entonces viene lo interesante de ese relato, lo paranormal, lo ufológico, lo extraterrestre, lo que abre la puerta para preguntarnos realmente qué pasó con doña Teodora esos 3 días. Doña Teodora asegura que mientras caminaba por el monte, escuchó ruidos, escuchó voces que la llamaban, voces que ella confundió con las voces de sus hijos y las voces de sus nietos. Ella empezó a seguir precisamente estas voces pensando que sus familiares la estaban llamando, impulsada por una especie de fuerza sobrenatural. Al final de cuentas, se extravió y ya no supo cómo regresar a casa. Doña Teodora asegura que ella veía a estos seres que eran como niños muy bajitos, de ojos muy grandes, que los alcanzaba a ver entre los árboles. Ahora, para muchos, y lo digo de verdad, para el oficialismo y para muchas personas escépticas dirán, bueno, por la tercera edad la señora se confundió, evidentemente la deshidratación la hizo ver imágenes, ¿no? La hizo de alguna manera tener cierto grado de alucinaciones, pero ojo, de este tipo de relatos en la península de Yucatán, para quienes somos de ahí, sabemos que existen miles y miles y miles de testigos, personas que han pasado por lo mismo y a lo largo de los años. Los relatos son muy variados. La tradición dice lo siguiente: si tú entras al monte, ya sea a cazar o invades un terreno, o simplemente estás en el monte y estás pisando un suelo que ha sido consagrado por el pueblo maya, pero tú no lo sabías, ¿sí? Entonces corres el riesgo, si tú no pides los permisos y haces los rituales adecuados, que te topes con los guardianes del monte, con estos elementales, en pocas palabras, con los aluches o los cheneques o los duendes, como sea que los llames en tu cultura. Según muchas personas que han salido simplemente porque van de paso, tienen que atravesar los montes o incluso personas que se dedican a la cacería, ellos cuando no hacen estos rituales en varias ocasiones han vivido la experiencia que ha vivido doña Teodora. Muchos de ellos han sido extraviados, han escuchado silbidos, incluso, ojo, esto es muy, digamos, lo voy a decir con todo respeto, pero ha habido accidentes en el tema de la cacería en donde una de las personas que va a cazar, por ejemplo, un venado, le termina disparando a uno de sus compañeros. ¿Por qué? Porque al no hacer los rituales adecuados, estos espíritus, los aluches, los confunden. Incluso la persona que hace el disparo asegura haberle apuntado a un venado cuando en realidad le apuntaba a uno de sus compañeros. En pocas palabras, en la península de Yucatán ser extraviado por aluches es cosa seria. De verdad, son fenómenos paranormales que muchos escépticos tiran por la borda, pero solo las personas que lo han vivido y que lo han vivido de cerca pudieran ser de una forma, no sé, podrían relatarnos lo aterrador, yo supongo, y lo confuso que puede llegar a ser el ser extraviado o el encontrarte o interactuar con estos seres, sobre todo cuando las condiciones no son las más óptimas, cuando no has hecho los rituales adecuados. Pero ojo, aquí viene algo que es sumamente interesante, un pequeño giro de tuerca a nivel ufológico. Ahora, cuando yo era niño, y esto se los quiero compartir, mi abuelita, mi chichi, como le decimos en la península de Yucatán, me contaba
ciertas leyendas mayas, leyendas propias de su pueblo, ¿sí? Y lo que ella decía es que muchas veces estos aluches, cuando extravían a las personas y sobre todo cuando extravían niños, normalmente se cree que regresaban estos niños cargados de una información ancestral, que prácticamente detrás, digamos, el secuestro, la abducción o la desaparición de este infante a manos de los aluches de estos seres, cuando regresaban convertidos en Nohoch Sukum. ¿Eso qué quiere decir? Regresaban convertidos en sacerdotes supremos, los que podían leer las estrellas, los que se comunicaban con los dioses, los que tenían precisamente la herencia del todo conocimiento ancestral, sobre todo del pueblo maya. Esto era una de las historias, una de las leyendas que me contaba mi abuelita. Y resulta muy curioso porque a partir de este punto, en el campo de la ufología, y sobre todo porque se sabe que el pueblo maya y los extraterrestres, los alienígenas ancestrales, estaban muy conectados, incluso que el pueblo maya pudo estar muy conectado e interactuando constantemente con seres alienígenas en el pasado, cabe preguntarnos si estos aluches en realidad no son a los que hoy podemos llamar extraterrestres grises. Con esto que quiero decir, que existe la posibilidad que en momentos estos casos de abducciones y desapariciones se puedan confundir con las tradiciones mayas. Estos seres elementales, los aluches, por supuesto que existen, pero puede haber casos en donde una abducción extraterrestre, digamos, hecha por seres alienígenas grises, y en el caso precisamente de un rapto por parte de los aluches o perderte en el monte por parte de los aluches, se pueda de alguna manera confundir. Es decir, en la península de Yucatán podrían estar pasando dos fenómenos completamente diferentes, pero que dentro de la interpretación social los estamos tomando como un solo fenómeno. Esto lo que quiero decir es que la península de Yucatán es tan caliente en el fenómeno ovni, pero también al mismo tiempo tan caliente en los fenómenos paranormales y energéticos ligados a las tradiciones y a la cultura maya, que es posible que algunas de las personas que aseguran haber sido raptados por aluches hayan sido abducidos por seres extraterrestres. En pocas palabras, los peninsulares pudieran estar a la mano de dos fenómenos, insisto, completamente distintos, pero que están ocurriendo en el mismo lugar. Algunos son secuestrados por elementales y algunos pueden estar siendo secuestrados por seres de otro planeta. Y volviendo al caso de doña Teodora, sería interesante preguntarnos, en este caso, ¿quién abdujo a doña Teodora? Fue abducida por alienígenas y probablemente tenga más información de la que incluso ella misma pueda recordar, o fue de alguna manera perdida, ¿sí? Confundida por estos seres elementales. Quizá doña Teodora se metió en un terreno o en una tierra santa, o sea, consagrada por parte del pueblo maya, el cual no debía de cruzar, y sin hacer los rituales, pues los elementales cumplieron su labor de proteger sus tierras. Por eso insisto con este caso, que es muy importante a nivel ufológico o a nivel paranormal, que estamos viendo aquí. Estamos viendo la interacción de un ser humano con un aluche o con varios aluches, o estamos viendo la posibilidad de una adopción extraterrestre.